el anterior a la clase 0, clase 1 de Introducción a la Matemática. Esto es conjunto de los números reales. Bien, esto es una parte de los 3 temas que se tocan en la clase número 1, ¿sí? Los números reales. Tengan en cuenta que también hay videos complementarios en el curso, ¿sí? No solamente van a estar los videos que yo hago, donde yo toco un tema del PDF, sino que también van a estar los videos complementarios que ayudan a que entiendan un poco mejor todo. Bueno, los números reales, ¿cómo vamos a ver? Se clasifican en el siguiente. La R representa los números reales, ¿sí? Todos los números reales. ¿Sí? Todos los números reales. Entonces, ¿cuáles son los números reales? Bueno, vamos a hacer como una llavecita. Vamos a poner los naturales primero, los enteros son los segundos, más o menos para que ustedes tengan un orden, si se acuerdan, y los irracionales. Bien, dentro de los naturales, otra llavecita más, tenemos esto. Para que lo entiendan mejor, estará bueno que se acuerden de la historia de la matemática. Bien, si lo asocian a la historia de las matemáticas, se le va a hacer mucho mejor recordarlo, ¿sí? Como una forma de recordar la asociación, ¿sí? ¿Qué pasa? En la antigüedad, las civilizaciones anteriores a esta que estamos viviendo ahora, actualmente estamos en 2021, ¿sí? Estamos hablando 6.000, 7.000 antes de Cristo, ¿sí? Antes que existiera Dios y Jesucristo y otra cosa. La gente solamente, las civilizaciones solamente sabían sumar, contar cosas. Si tengo un capuchón, un marcador, ¿sí? Solamente sabían sumar. Entonces, acá lo que no aparece es el signo negativo y el signo cero, ¿sí? Entonces solo aparece el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 al más infinito. Bien, y cerramos hasta ahí. No pongo signo negativo, no existía el 0 ni el signo negativo, se cierra con llave. Entonces una forma de decir, negamos, negación, 0 y el negativo, ¿sí? No existían. No existía antiguamente estos signos. Es decir, los signos no existían porque no existían la capacidad racional de pensarlo, ¿sí? Sí había inquietud, qué sé yo, a ver, che, cómo representamos el 0, cómo representamos el signo negativo. Bueno, en esa época, antes de Cristo, 6.000 antes de Cristo, no. En las civilizaciones anteriores, donde era todo campo, todo granja, ¿sí? Se contaban gallinas, se contaban vacas, se contaban lobos, se contaban jirafas, se contaban animales, contaban piedritas, tenían un sistema de piedritas para contar, etc. Solamente podían contar cosas, sumarlas. Tengo una cosa, dos cosas, tres cosas. ¿Bien? Tiene que ver con la clase anterior. ¿Se acuerdan que hablamos del número, el símbolo, que yo represento las cosas? Bueno, algo primitivo. ¿Bien? En los enteros aparece el signo negativo y el 0. Es decir, que aparece la noción. 1000 años después, 2000 años después, aparece la noción de los signos negativos. Entonces ponemos menos infinito, puntos, y ponemos menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, etc. 0, 1, 2, 3, más infinito. Y cerramos. ¿Bien? Es decir, acá aparece la recta real como la conocemos, todos los signos negativos, el 0 en el medio y todos los signos positivos. ¿Bien? Todos los números positivos. Ahí ya se agranda la cosa. Acá aparecen las operaciones. Más, menos. Las operaciones suma, restar, nada más, ¿sí? Suma y resta. Y la noción del vacío, del 0. ¿Sí? Es decir, tengo 5 vacas, viene un lobo, me come una, me quedan 4, y si me comen todas, ¿qué me queda? 0. Bien, entonces aparece la noción del 0 y el negativo. Bien, bueno, estos son los más sencillitos, que tienen que intuitivamente entenderlos y recordarlos. Ahora viene lo más complicadito, que es el número racional. Yo los números racionales no los voy a poner acá así un chorizo, porque ¿qué sería? Un chorizo así como este, y agrego en el medio números, un medio, 3/4, entonces yo no voy a poner todo ese chorizo, directamente pongo una fórmula. Bien, la fórmula es R igual a A sobre B. Esa es una fórmula. Bien, y estos son todos los números racionales. Esto es una fórmula general. ¿Por qué es una fórmula general? Representa
a todos los racionales, ¿sí? Cualquiera sea. Bien, acá nos vamos a detener un poquito a estudiar un poco la cuestión. ¿Por qué? Porque a partir de acá es cuando empieza todo el quilombo, digamos. Entonces, números racionales A sobre B. Bien, acá tenemos que analizar qué significa todo esto. R significa racional, pero en realidad sería decimal. Decimal. O sexagesimal, si estamos en Estados Unidos. Sexagesimal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, esto depende del sistema que tenga cada país. R es un número decimal, 0,000, 1,2, 1,3, 3,5, es un número decimal. Y el número racional, digamos, el número racional, que es la fracción, se representa por un número decimal. Es decir, nosotros creemos que el número racional es una fracción y en realidad es un número decimal, pero bueno, son ambas cosas, pero en realidad el número decimal es el número racional. ¿Bien? A puede ser un natural, un entero y un propio racional. Puede ser un natural, un entero y un Q. Pueden ser cualquiera de esos tres tipos de números. Puede ser un medio dividido un medio dividido uno, un medio, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces puede ser cualquiera de estos números, lo pongo acá como llavecita, y B, A puede ser cualquier número, guárdense eso, ¿sí? Eso es importante. B tiene que ser mayor o igual a 1, ¿sí? B tiene que ser distinto de 0, obviamente porque tiene que ser mayor o igual a 1, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, la pregunta sería, ¿por qué? La respuesta sería por la identidad multiplicativa, ¿sí? Identidad multiplicativa. ¿Bien? ¿Cuál es la identidad multiplicativa? Que cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. 3 por 1, 3. 9 por 1, 9. 100 por 1, 100. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, la identidad multiplicativa, ¿qué dice? Que debajo de cualquier número natural entero hay un 1. Siempre. ¿Sí? ¿Qué es esto? Para que lo entiendan mejor, vamos a hacer una rectita acá. Tengo el 0. Tengo el 1, 2, 3, 4, 5 más infinito. ¿Sí? Tengo el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 más, menos infinito. Y entre medio del 1 y el 0 tengo los números fraccionales. ¿Sí? Un medio, ¿sí? Un cuarto, un octavo, un 16avo y así sucesivamente. Tengo los infinitos números racionales. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Dentro de esos números, sí o sí, debajo de cada uno hay un 1. De cada 2 hay un 1. 2 dividido 1, 2. 3 dividido 1, 3. La identidad multiplicativa, aunque no se vea, está en todos los números reales. Todos, naturales, enteros. Q, no sé si están adentro de los irracionales, no tengo ni idea, pero si uno prueba, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, el 1 dividido ¿qué? Menos 1 dividido menos 1. ¿Cuánto te da? 1. Pero en realidad acá no va el signo negativo, hay un 1 positivo. ¿Por qué? Porque menos 1 dividido 1, menos 1. Tiene que ser el mismo número. ¿Bien? Entonces quiere decir que los unos positivos justifican, de alguna manera, como es una identidad, justifican la razón. Es de aquí que surge la razón. ¿Qué es la razón? La división. ¿Sí? Eso es la razón. La razón es la división. Bueno, entonces los números racionales, vamos a un repaso, son R igual a A sobre B. El número racional en realidad es un decimal, ¿bien? O sexagesimal, depende de los decimales que tenga cada sistema. El A y el B son la fracción, lo que llamamos fracciones, ¿sí? Esto se llama fracción. Pero en realidad la fracción te arroja como resultado un número decimal, es decir, que el número racional en realidad es un decimal, no la fracción. La fracción es una representación del decimal, ¿bien? A puede ser un natural, un entero o un racional. Y B tiene que ser mayor o igual a 1, distinto a 0. Obviamente, ¿por qué? Por la identidad multiplicativa. Bueno, explico por qué surgió la identidad multiplicativa y acá me da pie para explicarte un poco qué es la división. ¿Bien? La división se puede entender desde el punto de vista de la geometría. Por ejemplo, si yo tengo un segmento y lo corto, ¿sí? También en Pitágoras aparece esto. Supongamos que de acá a acá mide 8 centímetros y de acá a acá mide 5, ¿sí?
Si yo bajo, proyecto este segmento, va a cortar por acá, ¿sí? Va a cortar en 5, porque es una proyección, ¿bien? Lo cual va a arrojar el resultado que es la diferencia, o sea, 8 menos 5, que es igual a 3. Bien, entonces ahí hay una relación entre el signo negativo y la división. Pero al mismo tiempo, te das cuenta que la razón, ¿sí? La división, lo que está haciendo en realidad es restar. Bien, entonces acá es donde aparecen, por ejemplo, los números racionales aparecen la suma, la resta, la multiplicación y la división. Bien, para que entiendas que ya se empieza a ampliar el mundo, empiezan a aparecer las figuras geométricas, los cortes, las divisiones, las restas, bueno, todo, las propiedades de los números reales, están las propiedades de los números reales, ¿sí? Después las vamos a estudiar, están en el material. Y la única característica que se sale acá, que es como la que rebasó el vaso, digamos, de los números racionales, es el decimal. Decimal no periódico. Es decir, ¿cuándo un número racional deja de ser racional y pasa a ser irracional? Cuando R, ¿sí? Cuando R, que es el decimal, supongamos que 1 dividido 9 me va a dar 0,1111 y 0,111, por ejemplo, que es igual a 1 sobre 9, es un número periódico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir periódico? Que es racional, está dentro de los Q. Pero si yo agarro y digo, bueno, vamos a hacer un número que sea, a ver, que no sea raíz cuadrada de 2, que es un número con raíz, si yo lo llevo a decimal no me va a dar un número con periodo, ¿sí? Me va a dar un número no periódico. Es decir, que a partir de que surge la no periodicidad, o la no, cuando aparecen los no periódicos, ¿sí? A partir de que aparecen los no periódicos aparecen los números irracionales. Es decir, ¿cuáles son los números irracionales? Son los que no encajan dentro del estándar de los números racionales y que no tienen periodo. Todo número que no tiene periodo, por ejemplo, voy a poner yo así acá, raíz cuadrada de 2, pi, phi, etc. ¿Sí? Todos los números extraños, por decirlo así, que no tienen periodo, sino que oscilan, suben, bajan los periodos, ¿sí? En su sistema decimal, esos números ya son los irracionales. Es decir, que los irracionales aparecen como un descubrimiento a partir de usar las fracciones y descubrir todo el tema de los números racionales. Bueno, hasta acá todos los números, para que entiendan un poco mejor el sistema de números reales. ¿Sí? Todo esto son conjuntos, los naturales por un lado, los enteros, los racionales y los irracionales. Les voy a hacer una pequeña aclaración. Los matemáticos, cuando usan los modelos matemáticos para hacer mediciones de cualquier fenómeno físico, matemático, químico, o abstracciones, o economía, lo que sea, usan cualquiera de estos conjuntos según lo que necesiten. Si yo necesito los números naturales, porque lo que yo voy a contar es algo sencillo, 1, 2, 3, 4, 5, y necesito eso nada más, y con eso ya puedo cuantificar la realidad que yo estoy midiendo, entonces me van a servir los naturales. Entonces, normalmente eso se aclara para todo X perteneciente a los números reales, tal que X es un natural, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto se aclara. ¿Cómo se aclara esto? En los dominios o en los modelos matemáticos está aclarado de qué conjunto de números se van a utilizar para hacer ese modelo específico. Hay algunos que trabajan con naturales, hay algunos que trabajan con enteros, otros que trabajan con racionales, según lo que estén estudiando, según cómo se ha llamado el modelo. ¿Qué es un modelo? Bueno, modelo es lo que conocemos como XY, y con las variables, ¿sí? Con toda la cuestión. Entonces, estos modelos responden a un conjunto de números que se han elegido específicamente para trabajar un fenómeno físico, matemático, químico o lo que sea. Así que bueno, ahí ya le aclaré un poco el tema del lenguaje, ya se la dejé picando para el lenguaje, se lo dejé picando para los modelos, ya saben que esto es el conjunto de números reales que tienen que saber. También están los números imaginarios o complejos, ¿sí? Que eso es otro mundo. ¿Sí? Te lo comento así como a la pasada. Y bueno, terminamos. Cualquier cosita, pueden hacer consultas. Ahí está la introducción a la matemática para que entiendan bien todo. Esto tiene también que ver con la primera clase 0 de qué es un núcleo. Bien, nos vemos.